Muchas gracias, muy buen día, felicidades abogadas y abogados en este día. Éxito hoy y siempre. Acudo a la generosa invitación que me hace el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Rafael Guerra, con quien hemos encontrado como titular del Poder Judicial local en la Ciudad de México, colaboración en el marco de la autonomía de cada poder, pero colaboración para perseguir la justicia. El magistrado Rafael Guerra acude 2 veces a la semana al Gabinete de Seguridad en la Ciudad de México. Y esa comunicación que existe entre el Gobierno de la Ciudad de México y el Tribunal Superior de Justicia es una de las claves para los avances que hemos tenido en la ciudad en materia de justicia y de seguridad. Aprovecho para hacerle este reconocimiento al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia. Hemos encontrado en él siempre respeto y al mismo tiempo disposición para trabajar por la justicia sin ningún tipo de mezquindad. Muchas gracias, magistrado presidente. Abrazo fuerte y felicitaciones. Me da gusto coincidir también con el titular del Poder Legislativo de la Ciudad de México, el presidente general Fausto Zamorano, presidente del Congreso Local de la Ciudad de México. Un abrazo fuerte también, general Fausto Zamorano, presidente del tribunal. Y también aprovecho para saludar a la titular de otro órgano local en la Ciudad de México, a la licenciada Ernestina Godoy Ramos, extraordinaria fiscal en la Ciudad de México. Permítanme, por favor, además es día del abogado y de la abogada, permítanme felicitar ampliamente a la fiscal, que es una persona honesta, íntegra, profesional, preparada, y ha hecho una labor extraordinaria al frente de la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México. Felicitaciones también, un abrazo fuerte. Saludo a la presidenta del Tribunal de lo Contencioso, ahora Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Y disculpen que ya no me siga con cada uno de los integrantes del Presidium. A todos los saludo con respeto. Muy buen día, muy bonito día a todos los integrantes del Presidium. Porque si no, me voy a llevar todo el tiempo en saludarlos. Quiero hacer una reflexión en este día con ustedes. No quisiera quedarme en la sola felicitación a las abogadas y a los abogados. Quiero aprovechar el momento para hacer una reflexión analítica y crítica, que creo que es importante siempre. El derecho está instituido para la conservación del orden, para la obediencia de las normas, y para incluso el uso de la fuerza coactiva para garantizar su cumplimiento. Así, Hans Kelsen afirma que
la conducta que corresponde a la norma tiene un valor positivo. La conducta que contradice la norma tiene un valor negativo. Así funciona el derecho. La norma considerada objetivamente valida un patrón valorativo de comportamiento. Se cumple la norma, la conducta es positiva; se incumple la norma, la conducta es negativa. Asimismo, Kelsen explica: los sistemas sociales designados como derecho son órdenes coactivos de la conducta humana. Ordenan una determinada conducta en cuanto enlazan a la conducta contrapuesta un acto coactivo dirigido contra el hombre que así actúa. El derecho es entonces un orden jurídico de coacción y, en cuanto a orden coactivo y conforme a su evolución, un sistema de seguridad y un orden de paz. Esto dice Hans Kelsen. Esto nos quiere decir que el derecho, entonces, es un sistema de orden y de paz garantizado con la fuerza del Estado. Pero aquí salta una pregunta, necesariamente. Una pregunta que nos tenemos que hacer como abogados, como personas, como seres humanos. ¿Y si ese orden es injusto, qué hacemos? Si ese orden, en efecto, garantiza una visión de paz, pero es injusto, ¿qué debemos hacer los abogados? Es una pregunta que necesariamente tenemos que respondernos. Por eso, Eduardo Noboa ha afirmado que el derecho tiende a conservar formas, que muchas de ellas se originan en los siglos XVIII y XIX, con lo que se manifiesta incapaz muchas veces de adecuarse eficientemente a las aspiraciones normativas de la sociedad actual. Esto quiere decir que el derecho tiende a conservar un orden y nos cuesta mucho trabajo, muchas veces, visualizar desde el derecho la transformación de ese orden. Esa es la reflexión que me interesa destacar. Ahora, en nuestros días, dentro de las reflexiones, elaboraciones jurídicas y de aquellas que se relacionan con otras ciencias sociales, ha sido muy constante el uso del término los derechos. Luigi Ferrajoli, jurista y filósofo, dice que hoy existe todo un estudio de los derechos desde el derecho, pero también todo un estudio de los derechos desde la teoría social, y que muchas veces estos no se encuentran. Y en efecto, escuchamos hablar de los derechos a sociólogos, a historiadores, a economistas, a politólogos. Escuchamos que en muchas organizaciones de la sociedad civil se habla de los derechos, y escuchamos que desde muchas luchas sociales se habla de los derechos. Los derechos son entonces un lenguaje que está presente en las instituciones y en la academia, así como en las organizaciones de la sociedad, y contrasta con el derecho. El derecho, con D mayúscula, es el todo y es el orden, es el sistema. Y los derechos,
con D minúscula, se utilizan muchas veces para aludir a aquello que exigen las personas y las comunidades al Estado, incluso al conjunto que conocemos como el derecho. En otras palabras, los derechos, si bien forman parte del derecho, también se encuentran muchas veces frente al derecho, como exigencia, como lucha. Las comunidades señalan, estos son nuestros derechos, y así afirman algo que consideran que les pertenece. Esto se ha venido desarrollando desde principios del siglo XX, cuando la sociedad ha dicho, la educación es un derecho, la salud es un derecho, lo cual quiere decir que pertenece a todas y todos. Dice Rodrigo García Schwartz, las instituciones jurídicas pueden ser instrumentos de opresión social si se apartan de la democracia, pero también con la democracia participativa y con la fortaleza de la ciudadanía, el derecho es una institución colectiva de liberación. El mismo autor agrega que tradicionalmente el derecho se revela sobre todo como un mecanismo de mantenimiento del status quo, resguardando intereses de los más fuertes, pero también puede operar frente al embate social como instrumento al servicio de los sujetos más débiles o necesitados. Si las instituciones jurídicas pueden ser instrumentos de opresión social, y dice el autor, las más de las veces efectivamente lo son, también es cierto que con la democracia y con la fortaleza de la ciudadanía, el derecho puede ser una potencial institución colectiva de liberación. Yo, queridas y queridos colegas, apuesto porque el derecho sea un instrumento de transformación y de cambio, y que pensemos como abogadas y abogados no solo en cumplir con el orden establecido, sino también buscar por las vías del derecho la transformación del orden cuando sea injusto. Que no solo pensemos en el derecho como el orden totalizador, sino que también pensemos en los derechos de la gente, especialmente de la gente más sencilla y más común. Todas y todos aquí sabemos que cuando una persona cae en la cárcel, el que tiene dinero tendrá muy buenos abogados y podrá salir pronto. Y el más humilde, el más pobre, el más miserable, se quedará en la cárcel, a veces mucho tiempo, aunque sea inocente. Sabemos todas y todos que hay muchos abogados que son abogados de los ricos y hay pocos abogados que son abogados de los pobres. Esa realidad la podemos cambiar. Pensemos en que nuestras instituciones efectivamente sean autónomas, pero autónomas no solo respecto de otros órganos del Estado, sino autónomas de las oligarquías y de los poderes económicos que muchas veces llegan a tener una fortaleza insuperable. Pensemos en los derechos como un mecanismo de liberación, de igualdad y de justicia este día de las y los abogados. Muchas gracias a todas y todos. Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos.